Hola amigos de Bufón, buenas tardes. Pues estamos transmitiendo desde la señal de Bufón MX, el programa de muchas tablas, charlas de teatro para no teatreros. Mi nombre es Lorena Vega y estoy muy contenta de estar aquí como cada jueves con ustedes. Recuerden seguirnos en YouTube, Instagram y Facebook. Dale like, suscríbete, comparte si te gusta el contenido y deja tus comentarios. Tu participación es muy valiosa para nosotros. Y bueno, pues esta virtualidad o esta pandemia que tenemos, que esta situación de emergencia que vivimos como seres humanos, nos ha permitido ser viajeros virtuales, como siempre lo digo. Y en este caso, estoy muy contenta porque ahora vamos a ser viajeros virtuales en el Estado de México, amigos. Y como les comento, estoy muy contenta que está aquí con nosotros Aldebrán Casasola Tello. Él es creador escénico y director artístico de la compañía de teatro Seguidor de Pleiades. Su obra escénica, dramaturgia y cinematográfica se ha presentado en diversos escenarios nacionales e internacionales, entre los que destacan Festival Internacional de Artes Escénicas de San Sebastián en el País Vasco, España, Festival Internacional Cervantino y Cineteca Nacional, entre muchos otros. Ha realizado enlaces institucionales con el INBA, CEP y el Estado de México dentro del programa Jóvenes en Escena. Desde 2019 encabeza el Comité Teatral del Estado de México, lo que valió convertirse en el representante de la comunidad teatral en México, en el Estado de México. Como actor ha participado en distintos proyectos institucionales y comerciales, de los que destacan su participación en la obra Titus, bajo la dirección de Óscar Flores, proyecto creado por la Maestría de Dirección de la ENAD en conjunto con la Compañía Nacional de Teatro. También participó en la película Ladies Nice y la serie El Señor de los Cielos, y ha obtenido los siguientes reconocimientos: Premio Otopame de Cinematografía en 2014, Premio Nacional de Dramaturgia en 2014 y 2020. Te doy la bienvenida, es un gusto, es un honor y agradezco que hayas aceptado esta invitación para charlar de teatro. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y aparte, bueno, todavía aún mayor, y es lo que te decía vía telefónica, es como hacer esta revisión del estatus del teatro, de la centralización del teatro y lo que vivimos en el Estado de México. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que inicias con esta carrera, con esta profesión que es el arte dramático? Inicialmente, bueno, yo quise ser actor como, yo creo que como muchos chavitos, ¿no? Salidos de la preparatoria Uh -huh. y empecé a buscar las herramientas. Mi familia no se dedica al arte, entonces era muy complicado en un principio. Sin embargo, me dieron una beca en el CEA de Televisa. Estuve en el año 1993, estuve por allá. Y fue entre el 93 y el 94, estuve 2 años, que era lo que duraba el taller, y estuve yendo y viniendo mucho, haciendo varias cosas por allá. En el 96 también estuve haciendo varias cosas, ya estuve haciendo cosas en México, en Estados Unidos de manera profesional, pero lo cierto es que descubrí el teatro como por ahí del 97, una cosa así. El teatro ya empecé a trabajar con gente de la UNAM, con gente de teatro. Uh -huh. Y entonces cambió mi vida y empecé a dedicarme cada vez más al teatro hasta que el teatro terminó por absorberme por completo prácticamente. Y bueno, fue un poco así como inicié. Muy bien. Entonces, y por ejemplo, ¿a qué retos se enfrenta una persona que le gusta la disciplina artística o las diferentes disciplinas artísticas en el Estado de México? O sea, ¿qué nos tenemos que enfrentar? Bueno, el Estado de México tiene una gran complejidad, empezando su magnitud geográfica, ¿no? Y además su magnitud demográfica, también es el estado más poblado del país.
Entonces esto lo convierte en una gran complicación. Cuando hablan de que hay muchos homicidios o incluso feminicidios, por supuesto, en Ecatepec, es que no es raro que los haya, como los hay en el país. No es raro porque hay una gran magnitud viviendo en un solo lugar, una gran magnitud de gente, ¿no? Varios de los problemas que tenemos en el Estado de México en relación son relacionados a la profesionalización, lo relacionado a la actuación, al cine, pues ya ni te digo, y en todo lo que tiene que ver con el teatro. Solo hay una escuela oficial, una escuela pública que está en Toluca. Entonces, imagínate, o sea, digo, yo no vivo en Ecatepec, pero vivo cerca. Pero plantearte de Catepec a ir a Toluca es una locura, o plantearte de estos, o de Texcoco, por ejemplo, Por a ejemplo. Toluca, o sea, es imposible económicamente, geográficamente. Y hay otra universidad que en realidad está literalmente a una calle de la Ciudad de México, está dentro del Estado de México, pero es una escuela particular y es una escuela muy grande, es una universidad, no me acuerdo si es la Anáhuac, me parece que es, y creo que es Campus Norte, que en realidad no está al norte, sino está como más hacia el sur de la Ciudad de México, le llaman el Campus Norte, si no mal recuerdo, creo que por ahí va. Alguna vez fui a ver la universidad, pero igual es muy difícil entrar a esta universidad si no tienes circunstancias económicas favorables. Entonces, es difícil prepararse en el Estado de México por eso, y no hay una profesionalización destacada. Quien se va profesionalizando se debe a que tiene contacto con la Ciudad de México, Sí. o que deja de vivir en el Estado de México. Y también hablar del Estado de México es muy, muy complejo. Hay municipios que son inaccesibles, que sabes de ellos hasta que oyes malas noticias, ¿no? Como los fusilados de estos municipios que colindaban con Guerrero, que por ahí fueron noticia, pero fuera de ello no sabemos nada, ¿no? El Oro, que es un municipio que está muy lejos, pero yo no me imagino a alguien que quiere estudiar actuación y que vive en el Oro, pues les va a costar muchísimo trabajo. Y aún así, hace un año aproximadamente, tengo un amigo que es Eric Israel Consuelo, que es Tlanepantla, y entonces él vino a Coacalco. Me acuerdo que estábamos haciendo por ahí algún trabajo con la comunidad teatral, y me dice, oye, no manches, yo ya hubiera llegado a Ciudad Universitaria. No, espérate, y apenas vas en Coacalco, todavía hay que llegar a Texcoco. Es enorme el Estado de México. Sí. Entonces te enfrentas con muchísimos, muchísimos retos. Muchos municipios, la mayoría no tienen acceso viable a la Ciudad de México. Entonces no tienen posibilidad de prepararse. Se preparan en casas de cultura y cosas muy pequeñas, ¿no? Sí, pero no se tiene como la infraestructura, ¿no? Con lo que mencionabas, como la Ciudad de México, que tiene mucha mayor, aunque todavía proporcionado a los 130 millones de mexicanos que somos a nivel país, pues no somos, o sea, no, la oferta cultural todavía sigue, o sea, falta, ¿no? Para lo que somos en proporción a los 130 millones de mexicanos que somos a nivel país, ¿no? Y también inclusive en la ciudad, ahora no tengo el dato de cuántas personas son en la ciudad, pero siguen faltando teatros y algunos también, pues lamentablemente los han cerrado. Entonces sigue, pues sí, esta falta de oferta. Sí, y en el Estado de México tampoco hay una industria teatral, no No. existe. No existe esto de que vas como en el Foro Shakespeare, pagas tu boleto y eso no existe. No hay ni siquiera un modelo parecido ni precario. Existen algunas cosas alrededor de la universidad en Toluca que tienen sus propios foros, pero lo van a vivir o lo están viviendo todos ahora con lo de la convocatoria de espacios independientes que no encuentran lugares en el Estado de México. Estaba viendo el mapa en la mañana y hay 3 espacios, 4 espacios, y de los cuales yo conozco varios, no tienen las características que realmente pide la convocatoria. Van a tener que hacer excepciones porque la mayoría no tienen permiso o son espacios muy pequeñitos, etcétera. Y otra vez, o sea, estamos hablando de 3, 4 espacios en el Estado de México. Sí, es una cosa muy irregular. Hay muchos espacios públicos, eso sí. También ese es un paraíso en ese sentido, porque no pagamos impuestos, porque
no pagamos impuestos porque no están regulados para lo relacionado con la cultura. Y creo que en ese sentido, que es donde yo he podido sobrevivir, ha habido un gran potencial, una gran posibilidad de conectarte con el público que no va al teatro. Entonces, es interesante ofrecerles una propuesta cultural. Es complicado, es complejo porque desconocen. Hay municipios, por ejemplo, de Chiconcuac, desconocen por completo el teatro. Tuve la oportunidad de platicar con la que yo creo que todavía es la presidenta municipal, hace que será como 2 años, platiqué con ella, año y medio, una cosa así, y entonces me platicaban que nunca han visto una obra de teatro en Chiconcuac. Así hay muchos municipios, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, en el Estado de México y de hecho, sigo insistiendo, por eso es que decidí platicar contigo por tu trayectoria, por la experiencia y por el trabajo que has hecho en el Estado de México con las obras que has presentado, porque las has presentado aquí, pero también en otras partes de la República y también en otras partes en este caso, en España. Entonces, sí hay una carencia y yo preguntaría, ¿qué es lo que podríamos hacer para ir modificando estos mecanismos o malas costumbres que tenemos en el Estado de México o se tienen en cuestión de política cultural? Porque creo que es importante evidenciarlo, ponerlo en la mesa para saber qué hacer. Hay varios factores. Uno de ellos, el primero, creo que hay factores de corrupción en el Estado de México. No es novedad, ¿no? Otra vez somos el estado más poblado. Evidentemente hay corrupción en la Ciudad de México, pues hay lo doble en el Estado de México. Es lógico. Hay en todos los estados, en toda la República hay corrupción. Pero estoy hablando de algo más grave y estoy hablando de corrupción por parte de los propios creadores. Y no me refiero precisamente a los mexiquenses. Mira, por ejemplo, hay un factor que yo veo que se repite en Querétaro, en Puebla, en Morelos y por supuesto en el Estado de México. Es decir, Hidalgo también debe de suceder lo mismo. Es decir, en los estados del centro, pero que están alrededor de la Ciudad de México. Mucha gente vive en el Estado de México, evidentemente por estas circunstancias que estamos platicando, deja de vivir y se va, creadores me refiero, y se van a vivir a la Ciudad de México, sus condiciones culturales mejoran. Porque es muy grande la diferencia entre vivir en la Ciudad de México y el Estado de México. En la Ciudad de México tienes acceso a todo lo cultural, aquí no hay acceso, aquí son territorios desiertos, no hay, culturalmente no hay nada, de verdad, nada, nada, nada. Creo que no se imagina la gente de la Ciudad de México que en realidad no hay nada aquí. Y entonces, cuando vas a vivir a la Ciudad de México, tu capacidad cultural se amplía o tu acervo cultural se amplía y tus relaciones, es decir, ya te relacionas con gente egresada de la universidad, con otro tipo, egresada de la universidad especializada, con otro tipo de referencias, etcétera. Va acrecentándose esto y después la gente deja de vivir en el Estado de México, pero nunca cambian su credencial de elector. Entonces, cuando es la hora de solicitar estímulos, viviendo en la Ciudad de México, solicitan estímulos al Estado de México. Pero el problema no es ese, sino que a veces, o sea, están en posición superior en competencia, pero lo que llegan a hacer muchas veces es que meten su credencial de elector para ser representantes de un proyecto y atrás de ellos viene toda la Ciudad de México, o sea, quiero decir, su compañía de la Ciudad de México, Sí. compitiendo contra gente con la que te acabo de mencionar hace rato, que no tiene las capacidades, sí las tiene, lo que no tiene son las posibilidades culturales, nunca ha tenido referencias. Entonces, de repente, evidentemente llegan y se llevan los premios. Aparte, el Estado de México tiene como algunas dificultades administrativas, como todo el país, donde ahora vivimos, todo el mundo, vivimos en un mundo en el que trabajamos mucho y producimos poco. Es decir, para conseguir un estímulo, para conseguir cualquier cosa, toda la gente, los oficinistas, todos trabajamos mucho ya, excesivamente. Pues el Estado de México gubernamentalmente igual. Entonces tienen poca gente haciendo muchas cosas. Entonces, ¿qué hacen? Sintetizan el trabajo y administrativamente lo que hacen es dan mucho dinero a muy pocas compañías, porque así sintetizan el trabajo. Entonces es otro de los problemas. Cuando estas compañías que llegan de la Ciudad de México se llevan, por ejemplo, premios de 300,000 pesos para dar 10 funciones, están muy bien, están muy, muy bien, pero hay un problema, todos los demás que son mexiquenses se regresan a sus casas pues, con las manos vacías. En tanto,
cuando empiezas a estudiar estas compañías te das cuenta que están hechas con gente, es que invariablemente me toca, mi hijo es egresado, por ejemplo, del CEDAR, su maestro de teatro, que es del CEDAR, de Metro Revolución, de Frida Kahlo, sé que viven allá porque lo sé por mi hijo, viven allá, otro amigo que es Raúl, ¿cómo se llama? Mi amigo es español, bueno, yo sé que es español, y resulta con que están compitiendo contra los mexiquenses y ellos tienen una trayectoria increíble. Entonces, pues te das cuenta, esa es la primera corrupción que hay por parte de los creadores. En realidad hay una gran corrupción a nivel nacional por parte de los creadores. Lo que pasa es que no está abierta del todo, no está tipificada como tal, pero de que hay corrupción, hay corrupción. Es decir, si algún creativo puede obtener un presupuesto, lo obtiene. Y si puede obtener, gracias a ese presupuesto, otros más y otros más y otros más, no se va a detener el corazón en pensar en los pobrecitos niños del Estado de México que no lo tienen. Entonces hay una desigualdad de oportunidades. El Estado de México, por ejemplo, nunca hasta este momento, hasta donde yo tengo entendido, según dicen las estadísticas, nunca ha sido partícipe del Sistema Nacional de Creadores. Eso es grave. Muy 6 son de los 32 estados, 29 solamente han sido, creo que Puebla, qué raro que no ha sido del sistema, según tengo entendido, no me acuerdo cuál otro, y el Estado de México. Eso es absurdo, que el Estado de México, otra vez, bajo la premisa de ser el Estado más poblado y que no haya sido parte, y tiene que ver por eso, por la falta de profesionalización. Entonces, lo primero que tendríamos que resolver es el asunto de corrupción. Lo segundo es el asunto de sensibilidad con las autoridades. Las autoridades tienen que sensibilizarse a partir de, de comprender las características específicas en las que vivimos, de generar más recursos. Actualmente, por ejemplo, la comunidad teatral del Estado de México vive un asunto muy complicado, no solo la comunidad teatral, la comunidad artística, y es que hay una disputa entre el gobierno federal y el gobierno estatal a partir de un conflicto por una malversación, por lo que llaman, pues yo no soy testigo de si sí o si no, solamente sé que le están llamando que es una malversación de fondos o un error de fondos. Cada quien defiende su postura, pero el chiste es de que el gobierno federal tiene castigado al gobierno estatal y no genera recursos para PECDA, ni para PACMIC, ni para muestras de teatro, ni festivales de teatro, nada. Esto es grave porque el gobierno federal, aunque toma algo en contra políticamente, pero es un asunto político, porque si fueran del mismo partido político, estoy seguro que las cosas ya se hubieran solventado o resuelto un poco mejor. Pero quien en realidad está siendo afectado no son los funcionarios, no es el gobernador, son la directora de la secretaria de Cultura. Es decir, ellos son trabajadores, que sí son personas, son empleados, pero los que son afectados es la comunidad artística, no solo la teatral. Son el tipo de cosas que hay que resolver, son varias cosas. Y también mencionando de PECDA, yo estuve checando la convocatoria. Cuando fue esta convocatoria el año pasado, yo estuve llamando al teléfono del Estado de México, sigo esperando, nunca me respondieron, mandé correo y sigo esperando y nunca me recibí ningún correo de respuesta. Entonces, sí considero y entiendo también como esta cuestión de castigo, sí, solo es importante cómo se están ejerciendo esos recursos y hacia dónde se están yendo, ¿no? Porque en el mejor de los casos se pueden ejercer y pueden hacer cosas muy interesantes. En el peor se queda solamente en las eventitis, que eso es lo que tiene el Estado de México, ¿no? Un evento y de ahí ya no pasa. ¿Cómo se forman públicos viviendo una experiencia teatral? Y tú lo has hecho con las obras de teatro que has estado presentando. Y eso está increíble, porque estás llegando al público realmente que debe de ser. Y estaba viendo también los comentarios que te dejaron en una obra de teatro que ahorita vamos a pasar. Pareciera que vamos a estar saltando de tema a tema, pero contigo tengo que, o sea, son diferentes cosas que tenemos que abordar. Pero bueno, el punto es que vi los comentarios del público, ¿no? Del público que vio una obra que tenía que ver con Morelos. Ahorita tú me vas a dar correctamente el nombre.
y fue público que quedó encantadísimo y que decía a grandes rasgos de que esta obra estaba muy bien documentada, que les habían transmitido completamente el mensaje de la obra y sobre todo la historia, el valor histórico que tenían. Entonces eso es muy, muy interesante y muy importante sobre todo el público, ¿no? Porque al final esto que se genera como creador no solamente es para mí, sino para un público que va a llegar y sobre todo un público que lamentablemente no está muy acercado o no está, o sea, no tiene esa formación artística, ¿no? O no se le ha brindado por este mismo carencias que se tiene. Pero, sin embargo, el público tiene una característica específica, aunque mucha gente en el Estado de México, digo, de por sí en la Ciudad de México mucha gente no va al teatro. Uh-huh. En el Estado de México, pues es más también la gente que no va al teatro. No solamente, o sea, no solamente, no solo proporcionalmente, sino Uh-huh. es más la gente que no va al teatro, por todas esas circunstancias que platicamos antes. Pero sí hay algo que he notado a lo largo de los años, y es que el público, aunque nunca haya ido al teatro, hay algo que internamente sí siente, que sí se da cuenta que algo está bien o que está mal. Finalmente no puedes engañar al público. Hay cosas que son detonadoras. El Estado de México tiene sus propias, evidentemente sus propios temas, ¿no? Ahora estaba justamente en París, fue en marzo cuando estuve en París. Uh-huh. Y justo me agarró la pandemia y de hecho ya regresé con la pandemia de París, exactamente. Y justamente pensaba un poco, no mucho, ¿no? Había leído esta obra de Coltés, ahorita te digo cómo se llama, que escribe en París. Ahorita te digo, a ver, espero acordarme, la está montando, se está llevando a cabo, se estaba llevando a cabo en el BLC antes de la pandemia. Ahorita te digo cómo se llama. La produce Eloy Hernández precisamente y la dirige y la estaban presentando en El Milagro también, si no mal recuerdo. Bueno, ahorita te digo cómo se llama la obra. Y entonces pensaba un poco, decía, wow, es que cuántas obras maravillosas han generado en París y en Europa. Y entonces, de repente aterrizaba yo un poco en mi realidad y mi realidad tiene que ver con, con, con este acontecimiento de que yo estaba en Europa justamente porque había hecho una obra que trata sobre el Estado de México, ¿no? Ahorita que hablas de Morelos, que también es un símbolo Sí, Veneno mexicano. para el general Morelos. Veneno para el general Morelos. Y la obra Exactamente. que yo te digo es En la soledad de los campos de algodón. Ya. Eh, entonces pensaba un poco allá, ¿no? Me imaginaba y veía los puentes del río Sena y me imaginaba, como decía, la obra la han de haber escrito en esto, pensando en estos espacios. Y entonces me doy cuenta que aunque vivamos en un lugar muy alejado de París en muchos sentidos, evidentemente tenemos nuestra propia poética y nuestras propias necesidades y circunstancias. Cuando nosotros nos presentamos en España, hicimos un proyecto que es que es más de 45,000, que después si hablamos de, hubo una respuesta increíble que nosotros nunca nos imaginábamos, ¿no? Pero porque tiene que ver con esta endemia del Estado, de que vivimos en México y en el Estado de México. Y Morelos, bueno, Morelos finalmente es un personaje que tiene que ver con Ecatepec. Sí. Escribí sobre Morelos porque hicimos fue casi una coincidencia, bueno, no hay coincidencias, pero llegué a Casa de Cultura, es el Centro Regional de Cultura de Ecatepec, y entonces me pregunta la directora, la entonces directora, que si no tenía yo una obra sobre la independencia. Le dije, no tengo una obra prehispánica, ¿no? No, 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 no. Y es que tiene que ser, a ver, ¿qué necesitas, no? ¿Y por qué no la haces? Me dice. Y entonces, pues no eran enchiladas, en realidad, no supe ni en la que me metí. Y empecé a documentarme y a hacer sobre un montaje sobre Morelos, que se llamó Veneno para el General Morelos, y que nunca terminó de convencerme por varias razones, porque me ganaba lo histórico antes que lo teatral, y tenía yo muchos conflictos con esa creación entre respetar las reglas históricas para no saltarme y no dar mala información, y entre poder tener una poética propia. Y esto Generar me la costó ficción, ¿no? Generar y ficción. generar la ficción. Pero fueron 7 años después de que estrené,
yo seguí trabajando y a veces no sé ni por qué trabajo, quiero decir, porque las circunstancias ya son completamente contrarias, ya no hay nada que hacer. Y seguí trabajando, y metí el texto a un concurso y ganó, lo acaban de, bueno, ahorita estoy lejos del libro, pero lo acaban de publicar, me lo acaban de entregar el libro, bueno, me lo entregaron hace que serán unos 2 meses, una cosa así, y ganó un premio de publicación, se convirtió finalmente en un libro, pero el libro se llama En medio de la maleza, el general Morelos, que al final termina, es la historia de una mujer indígena, existió esta mujer, que se filtra para envenenar a Morelos. Entonces, un poco por ahí venía lo del título de Veneno para el general Morelos. Ujú. Y tuvimos mucha presencia con este proyecto en Casa de Morelos, justamente. Y la respuesta me fue muy buena por los comentarios que te mencioné que estuve leyendo. Y me voy a regresar un poquito al inicio de la charla que estamos teniendo. Mencionaste que el teatro transforma, te transformó tu vida. Ahora yo te pregunto, y para el público que nos mira en estos momentos, ¿por qué el teatro nos transforma? ¿Por qué las artes nos transforman? Y lo vi en una charla que diste hace un año, que se las voy a colgar también en las redes de Bufón para que la disfruten y la vean. Tú mencionabas que también nos transforma y nos puede convertir en mejores seres humanos. ¿Por qué? Sí. Decía Maki creo que sí es Maki, si no mal recuerdo, el guionista que escribe este libro sobre guión, Ujú. y decía justamente, hablaba él de 3 factores que mejoran la existencia, ¿no? Uno es la ciencia, el otro es la filosofía y el otro es el arte. Y estoy seguro que estos factores son importantes para redescubrir, reinventar o resignificar la existencia de los seres humanos. El arte me parece algo que es fundamental para una construcción. Yo pienso, la palabra sofisticación, que nos vuelve sofisticados a nivel humano, es decir, nos vuelve un poco menos primitivos. Se dice que cuando los seres humanos, antes de esta última evolución, morían, la manada los dejaba y se iba, y se entiende que los seres humanos evolucionan cuando entierran a sus muertos, y mejor aún los entierran con flores, empiezan a tener significados de las cosas. Me parece que la semiótica, o esta ciencia de los significados, se vuelve muy poderosa, y el arte es un factor detonante de esta semiótica que nos invita a dar nuevos significados en nuestra vida, en nuestra percepción de las cosas, ¿no? Y el teatro creo que desafortunadamente mucha gente no conoce el teatro, pero sí sé, a lo largo de 20 y tantos años que llevo haciendo teatro, 27, 20 y tantos, me he dado cuenta cómo no solamente a mí, sino a la gente la va transformando el teatro a partir de que, pues bueno, son muchos factores, ¿no? Quien hace teatro, he tenido muchos alumnos de teatro también, me ha tocado por ser iniciador en el Estado de México, por lo menos en esta parte del territorio, pues me ha tocado dar clases, llegaba yo ofreciendo mi espectáculo y me decían, no, no, quédate a dar clases, ¿no? Entonces aprendí mucho dando clases, pero aprendí que la gente que tocaba el teatro la tocaba profundamente, no, y no era por mí, era legítimamente el teatro, ¿no? Y después ya los veías que tenían un aprecio muy especial por el teatro. Y cuando eres público, creo que, y el teatro está bien hecho, creo que detona cosas importantes. Científicamente hay una teoría sobre las neuronas espejo, que es una teoría muy, muy Ujú. manoseada ya, o sea, mucha gente ha hablado de ella, muy recurrida, pero creo que sí nos conecta a partir de vernos reflejados en el otro, de la conmiseración del otro, que es la conmiseración de nosotros mismos. Ujú. El dolor del otro es el dolor de nosotros mismos. Te decía ahora que un poco voy pensando en el dolor y en lo que nos va conectando. Cuando estábamos en España, creíamos que a veces unas cosas no iban a caer y no sabíamos. Y el dolor es universal.
Eso es increíble. Entonces veíamos a la gente, justamente al lugar donde fuimos, la gente vive de una manera mucho más muy sofisticada, muy sofisticada. Es un estado que está junto a Francia. Y, y resulta con que sí les dolía lo que a nosotros nos dolía, les dolía profundamente, ¿no? Y el vernos reflejado en los otros terapéuticamente ayuda. Y de hecho, terapias basadas en todo lo ficcional, ¿no? Hay una terapia de constelaciones y Sí. cosas que se han creado alrededor como del fenómeno ficcional que han sido muy interesantes, muy interesantes. Yo una vez estaba dando una función y terminé, y bueno, yo en escena yo pensaba como algunas cosas muy específicas, ¿no? Como que le acontecían a mi ser creativo y o sea, a mi ser personal. Eh, 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 Me encontraba yo, era la hora de Titus justamente, y me encontraba yo con un padre, pero yo nunca he tenido un padre en la vida real. Entonces, encontrarme, la única figura paterna que yo tenía era mi abuelo, que murió cuando yo tenía 10 años, y justo murió a la edad que tenía el actor. Entonces, en mi ser y sí pasaba algo, como yo en la búsqueda de la técnica y de muchas cosas, sí me conectaba un poco a partir de hablarle a ese padre, como a tratar de asociarlo por ahí para llegar un poco más rápido. Y resulta que ya en la última función fue a verme un amigo que es terapeuta y justo me hizo unos comentarios muy peculiares al respecto, ¿no? Me dijo, yo veía que sucedían cosas que transformaban a ti y al público a partir de que era muy curioso, porque es un amigo que me conoce muy bien, me dice, era muy curioso ver que tú no tienes papá, que no has tenido papá, y de repente ver que le hablas a tu padre, y entonces yo veía, entonces era muy simpático mm, cómo realmente lo que ves es a un ser humano con el que te identificas. Eso creo que hace el teatro. Eso es lo que nos vuelve, eh, si no adictos, si consumidores de teatro, repito, cuando el teatro es bueno. Sí, cuando hay esa energía también, porque siempre he dicho, y a mí es lo que he mencionado que nos cambia la vida, ¿no? A mí igual también me cambió la vida y me enseñó varias cosas de mí que antes desconocía. Y eso es por, pues sí, sentir que estás conectando con otra persona que te pueda entender o que o me estoy viendo reflejada en un personaje. Tal vez yo como público no estoy actuando, pero como mencionabas, estoy viendo a una emoción que yo en algunos momentos la pude haber sentido. Entonces, Claro. esto me da la oportunidad, considero, de conocer o poder comprender cosas que no comprendo. Anagnórisis se llama el teatro, que es el autoconocernos también, bueno, dar información. Y fíjate, yo recuerdo he visto varias obras, obviamente he visto, pues, como profesional que me dedico a he visto muchas obras, y he visto obras que me han tocado profundamente, seguramente tú también. Estas obras que después de verlas sí cambia algo, sí modifica algo y que creo que en realidad es el sueño de todo artista, no solamente de teatro, poder modificar al otro. Y he visto obras en las que he salido profundamente conmovido a partir de darme cuenta que el otro, que creo que eso es valiosísimo en el teatro, que el otro sabe de mí incluso más que yo mismo, o digo yo como espectador o cualquier otro espectador. Y eso lo he experimentado algunas, que es la catarsis, ¿no? Un poco cuando sientes la catarsis. Y lo he experimentado, fíjate, que en obras infantiles, peculiarmente. De estas obras infantiles que en México hay un teatro infantil muy bueno, también hay muy malo, pero también hay muy bueno, en realidad hay creo que de muy alta calidad, que en realidad son obras que no son precisamente para niños, sino son yo creo que para los niños que fuimos nosotros. Y son obras que a mí me han tocado profundamente, que llevo, ay, voy a llevar a mis hijos al teatro y sales transformado. Entonces, creo que son muchos factores los que están unidos
al teatro, a la ficción, pero la ficción tiene no realidad, lo que tiene es verdad. Creo que es ahí donde aplica. Eso es lo que nos Lo que, cambia. los que nos cambia, también mencionabas un sentido de pertenencia, que estamos en busca de una pertenencia, y también bueno, el teatro o el arte dramático también te da eso, no solamente como artista, como creador, sino como público. Y yo te preguntaría, ¿qué les dirías al público que nos está viendo, que no precisamente es muy, muy cercano a esta disciplina? ¿Y qué les comentarías, Aldebarán? Pues de entrada, pues eso es interesante acercarse, me parece que es una experiencia importante, relevante, como lo comentábamos, el teatro, la ficción, me parece que es una experiencia como público muy interesante. Eh, yo invitaría, en la medida de las posibilidades, a que se den la oportunidad de ver de ver teatro. Hay muchas posibilidades, muchas ofertas para consumir teatro en la Ciudad de México y en el Estado de México. Cada vez hay más, dependiendo de dónde sea, ¿no? El público, pero hay teatro desde 40 pesos, ¿no? Y hay teatro que es más caro, pero no, pero finalmente sigue siendo accesible. Tenemos una cultura en México de gastarnos dinero quizá en otras cosas que quizá no nos dejan una huella tan perenne como el teatro. Entonces yo invitaría a que se den la oportunidad, pero también comprendo al público. También lo comprendo porque eh, bueno, en estos momentos en los que vivimos económicamente es complicado. O sea, para que la gente tenga 180 pesos en la bolsa, a veces entiendo que puede ser difícil. Para algunos más, para algunos menos. Pero creo que nosotros como creativos tenemos una obligación, yo creo, de garantizar que el público que va a ver nuestra obra, aunque la obra sea gratis o cueste lo que cueste, que demos una obra de la más alta calidad. Me parece que tenemos, creo, por el otro lado, que ganarnos la confianza del público. Creo que es un asunto de confianza. Yo creo que todas las campañas bueno, váyanme a ver al teatro, ¿no? Váyanme a ver al teatro, ¿eh? Pero ¿por qué te voy a ir a ver al teatro? O sea, es que mi obra es muy buena. ¿Quién lo dice? Yo, ¿no? Pues vayan a ver al teatro porque te ofrezco la posibilidad de la confianza, o te doy confianza porque mi obra es buena por esto y esto y esto y esto, ¿no? Creo que es aquí donde, a mi parecer, son importantes las instituciones. Son complicadas las instituciones en México, pero son importantes las instituciones, porque no es lo mismo que tú digas, es que mi obra es bien buena, a que digas, hay una institución como el Centro Nacional de las Artes, por ejemplo, que me acuerdo que alguna vez estuviste produciendo, creo que una obra por ahí, tengo más o menos idea, me acuerdo, o estoy en tal teatro, estoy en Bellas Artes, etcétera, y eso da cierta confianza al público porque finalmente alguien hizo una curaduría para que tú estuvieras ahí. Entonces creo que tenemos que aprender a ofrecer producto, porque finalmente el teatro también es un producto de alta calidad, para que el público tenga la confianza de ir al teatro. Porque digo, igual que mucha gente, incluso profesional, incluso proyectos del Sistema Nacional de Creadores, me ha tocado ver muy malos. Me ha tocado ver en México también teatro muy sobrevalorado. Y también me ha tocado ver cosas muy buenas y que de repente no son ni conocidas, ¿no? Que sales del teatro y dices, ¿qué acabo de ver? Tengo que recomendar a todos que vayan a ver esta obra, ¿no? Entonces, sí hay teatro de mucha calidad, pero también hay de muy mala calidad. Y digo, también hay público de todo. Hay público que se quiere ir a divertir el fin de semana. Hay público que quiere ir a reflexionar. No todo el teatro ni todo el público es para reflexionar, pero sí creo que en la medida de las posibilidades ofrecer la calidad mayor que se pueda para que el público pueda regresar. Entonces, yo lo que le diría al público es que se den la oportunidad y que puedan empezar con lo más referencial, lo más cercano que puedan tener, ¿no? Ya sea geográficamente o con lo que se sientan identificados para ir. Sí, también para el público que nos ve del Estado de México, entendemos que nos tenemos que desplazar en su mayoría a la Ciudad de México.
Hay momentos que es un poco complicado por el trabajo y por el día al día, pero sí invitarlos que en un tiempecito que tengan vayan y sean, yo los veo como una especie de ser exploradores, ¿no? Tal vez vayan a una obra de teatro y en un inicio no les pueda convencer, o sí, pero si no les convence, vuelvan a intentarlo y vayan a otro teatro y investiguen, sean curiosos y no por la primera mala experiencia lo nieguen, sino al contrario, insistan y vayan a ver diferentes propuestas. Y así es como uno empieza también a ver esos otros mundos y esas otras propuestas. Consideraría también para el público que nos está mirando ahora. Y entendamos que ahora estamos viviendo, pues estamos viviendo momentos complicados con lo de coronavirus y hay momentos que nos da un poquito de miedo y también lo entendemos, pero en cuanto ustedes se sientan seguros de salir de su casa e ir a ver una obra de teatro, háganlo porque ahorita los teatros también están teniendo las medidas de seguridad, de salud que pues necesitamos nosotros y que nos están cuidando. Sí. Y también comentarte y preguntarte. Ya hablamos un poquito del estatus del Estado de México, que me gustaría también cerrar con esto. Hablamos de los públicos, ¿no? Y cómo ir poco a poco conociendo propuestas de teatro y perdiendo el miedo a esto. Ahora, lo siguiente sería tú como actor del Estado de México te enfrentaste a diferentes situaciones, ¿no? Emigraste también a la Ciudad de México para seguir tallereando y hacer algunas cosas en la Ciudad de México y no solamente en la Ciudad de México, también estuviste en Estados Unidos, has estado trabajando, ¿no? Con una trayectoria de 23, 20 y tantos años, comentaste. ¿Tú qué le recomendarías a las personas también que se quieren dedicar a una disciplina artística? Bueno, en realidad nunca he migrado a la Ciudad de México, siempre he vivido en el Estado de México, por X, Y, Z, siempre he estado aquí. He tomado muchas clases en la Ciudad de México, prácticamente todas, ¿no? Hasta ahora que nos damos el lujo gracias a la virtualidad, acabo de tomar clases con Sergi Belbel, que siempre había querido tomar clases con él, y bueno, fue una maravilla que por ahí estuvimos conectados, pero yo lo que recomendaría para quienes van empezando, bueno, en el Estado de México, es primero que vean teatro, que vean cine, que se referencien. Siempre pienso que creo que los artistas, primero que se ubiquen si realmente quieren ser artistas. Es que hay muchas, evidentemente hay un abanico de muchas posibilidades. Puede ser, no todos son creativos, o sea, hay gente que es modelo y no por eso está mejor o está peor. Simplemente es otra rama, ¿no? Que no son, repito, creativos precisamente, sino eh, y mucha gente en realidad lo que quiere es estar en la televisión. Entonces, el estar en la televisión tiene su propio mecanismo, su propia forma, es diferente a hacer teatro. Pero nuestra realidad como mexicanos es que somos un país muy malinchista y entonces aquí en este país los modelos, digo, no, esto no es nuevo, ya lo han dicho todos, ¿no? Nuestros modelos de televisión son gente generalmente extranjeros, entonces competir con ellos a veces es un poco complicado. Si realmente lo que quieren es hacer cine o hacer televisión o hacer teatro o incluso una televisión de buena calidad, entonces que se preparen lo más que puedan, ¿no? Se preparen en la medida de las posibilidades básicas, empezando otra vez por referenciarnos, tomar clases de ballet, si hay clases de teatro cerca, en la Casa de Cultura, en el centro regional, etcétera, que lo hagan para que se den cuenta si realmente esto es lo que quieren. A veces los maestros nos pueden ayudar o nos pueden desayudar, ¿no? O sea, a veces tienes una vocación y te la quitan o la potencia, ¿no? Entonces,
yo invitaría primero a buscar referencias. Los artistas somos como un puente yo creo, de las referencias. Somos como un receptáculo de muchas cosas. Y entonces, si naciste para ser artista, compruébalo. Y sí, dense la oportunidad. Todo el mundo nos dice que nos vamos a morir de hambre, pero la verdad es que todo el mundo, y más en este momento, pues, o sea, no literalmente te mueres de hambre, pero hay muchos empleos que, digo, ya los empleos ya se acabaron, así es que se den la oportunidad de probar, ¿no? Y no solamente de probar el teatro, que prueben todo lo que puedan. Creo que es importante la multidisciplina. Me parece que cuando se es artista hay como muchas ramas por las que puedes ser artista. Finalmente hay una que te lleva más por alguna razón, pero creo que puedes experimentar varias cosas. Y yo invitaría a eso. Y a lo que mencionas también, el que estamos muy acostumbrados al fenómeno televisivo, que es lo que comentabas también en tu charla, y que eso es parte, pero también otra cosa es ser artista, ¿no? Es otra cosa. Y que detrás de eso también hay una convicción. Y entonces es importante como preguntarse qué es lo que quieren. Cualquiera de las opciones es válida si ustedes lo deciden. Lo importante aquí es que haya esa vocación de lo que ustedes quieran hacer y que sea con esa pasión y con ese compromiso. Que luego Así es. vemos, por ejemplo, el ver tu trayectoria y por todo lo que has pasado, o sea, vemos como los casos de éxito, pero detrás de todo eso hay un esfuerzo de muchos años, ¿no? De pasar diferentes situaciones y decir, esto es lo que quiero, a esto me voy a dedicar y voy a ver las formas de cómo sí hacer las cosas. Uh-huh. Entonces, Sí, sí, es el es un, resultado, los éxitos son el resultado de un gran esfuerzo. definitivamente, atrás de todo hay una pasión que te lleva y no sabes ni por qué te está llevando, ¿no? Es una cosa que de verdad rompe la lógica, no es lógico, o sea, te decía hace un momento, eh, ya no había nadie, yo ya había, o sea, ya el montaje ya había terminado y yo seguía escribiendo. ¿Por qué? No lo sé, nunca, no dije, porque voy a tener un libro y lo van a, no. Y ya estoy volviendo a montar la obra, su nueva versión, pero, pero quién sabe, de repente me descubro haciendo ese tipo de cosas que no digo, no sé por qué lo estoy haciendo. Y hay muchísimo trabajo, mucho trabajo. En esta pandemia, en realidad, yo no he dejado de trabajar, sí, creo que nadie. eh, Hemos dejado de percibir, ¿no? De percibir dinero porque pues paró el teatro, eso sí, pero de trabajar, no, o sea, es difícil, ¿no? Que las circunstancias creativas lo permitan también. También es un caldo de cultivo ahora con todo lo que está pasando, aflorecen los dolores, aflorecen los temas, las alegrías no precisamente, pero igual, ¿no? Estamos en un momento en el que vemos la muerte muy de cerca, todo es un caldo de cultivo. Entonces, es el momento de que se pueden hacer cosas y después todavía más, va a seguir siendo esto. Sí, ¿y cómo crees que nos ayude el teatro para sobrellevar esto? Eh, Como espectadores, fíjate que yo creo que, no sé, pero yo empiezo a fastidiarme mucho, seguramente como yo, todo el mundo, ¿no? De los monitores, ¿no? Yo estoy despierto desde las 6 de la mañana llenando convocatorias en los plazos de prevención, estoy subiendo mis documentos. Llevo 3 meses sin parar haciendo convocatorias. Estoy harto, ya estoy harto, pero de verdad. Y sí quisiera ver a la gente viva, ¿no? Voy a tener un ensayo, vamos a grabar una de las obras el fin de semana y no sé ni cómo voy a contactar a la gente porque nos estamos viendo por Zoom, pero no sé ni cómo ni nada, pero a la vez tengo cierto gusto de verlos. Digo cierto porque no sé cómo va a estar la situación, pero o sea, gusto sí tengo, más bien me da cierta precaución Sí.
Y creo que el teatro nos va a servir para conectar a partir del humano, para dejar de ver el monitor y ver al ser humano. Y eso que no puede potenciar, que la cámara no lo da, ¿sabes? Es que la cámara tiene su propio lenguaje, pero el teatro también tiene su propio lenguaje. Y hay algo que pasa en el teatro a nivel colectivo que no se da en los medios, o sea, la colectividad no se genera. Cuando todos sentimos algo y sentimos al lado, cuando colectivamente todos estamos sintiendo algo. Eso creo que nos va a dar el teatro, nos va a dar la posibilidad de volvernos a reunir, de encontrarnos con el otro, de ser un punto de encuentro, por supuesto, físico, psicológico, humano. Creo que eso es lo que nos va a ofrecer el teatro en en este reencuentro, ¿no? Así es. Y regresando, y gracias por compartirlo, porque considero que es, pues sí es merecida esta reflexión después o bueno, durante este tiempo y después, ¿no? Como el qué es lo que va a venir como creadores y también como público, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir y cómo nos puede ayudar también el teatro para mitigar estos dolores que mencionabas hace un rato, estos dolores que estamos viviendo actualmente debido al encierro, debido también a las pérdidas y debido a todos estos cambios que tenemos, ¿no? Y que hemos tenido. Porque finalmente creo que los artistas son un punto de ebullición y no solamente de ebullición, sino también son un punto de contacto. O sea, creo que quien se asume artista tiene la responsabilidad, eso es creo que ser artista, entre muchas otras cosas, pero es ser una voz de tantas, pero una voz que conjunta las voces de un colectivo. Entonces, creo que nos va a ayudar en eso, en ver nuestra voz ahí. Te decía que cuando vemos que el otro sabe de mí tanto o más que yo, algo sucede dentro de mí porque viene un autoconocimiento y el teatro eso nos da y en este momento lo necesitamos, ¿no? Porque te decía, lo que pasamos ahora no solamente es un encierro, pues es un encierro y no, o sea, hemos visto, yo creo que yo no soy el único, seguramente el mundo entero ha visto la muerte muy de cerca, ¿no? Mucha gente a mi alrededor ha muerto en este último año, gente muy querida, y no de COVID todos, pero muchos sí, familiares muy graves que sabes que en cualquier momento va a ser la última vez que los ves. En algún momento a mí me dio esta cosa de despedirme, de empezarme a despedir de todos, ¿no? Porque no sabía, me daba ansiedad de ir a ver a mis familiares porque decía, no sé si ya no los vuelva a ver. Entonces, este tipo de cosas que las llevamos al teatro pues nos van a conectar humanamente y algo va a pasar. Sí será terapéutico, ¿no? Yo creo. Y catártico también y pues el reflejo de lo que estamos viviendo. De hecho, estaba leyendo también de Shakespeare, que ha hecho sus mejores obras, bueno, hizo unas de sus mejores obras en un tiempo en la peste, ¿no? En la peste negra. Entonces, esa cuestión creativa y regresando un poco a este contexto del Estado de México y cómo abrimos esta charla, ¿qué comentarías o qué nosotros como público podemos hacer para ir transformando este panorama que pareciera por algunos momentos desolador? No me gusta ser pesimista. eh, lo que quiero es saber qué podemos hacer nosotros como público para cambiar lo que estamos viviendo en el Estado de México. Y hace rato dije migrar, no precisamente, bueno, para mí se me hace migrar el estar yendo y viniendo, trasladarte de un día, o sea, unas horas, ¿no? Dejando parte de tu vida al ir a la Ciudad de México. En los buenos casos es una hora, algunas veces puede variar un poquito, pero al final de cuentas son traslados que vivimos los que estamos en el Estado de México y que vamos a la Ciudad de México. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué obligaciones, qué deberes, así como los derechos humanos, derechos culturales que están ahí para que se ejerzan, qué podemos hacer nosotros para ir modificando esto, ¿no? Como públicos, como ciudadanos. Pues creo que es importante, sabes, el país, el Estado, perdón, tiene ciertas carencias culturales. Y cuando digo culturales no me refiero a artísticas, que suele asociarse la palabra, ¿no?
no, tiene sus propias características culturales que tienen que ver con un dolor muy primitivo. Tienen que ver como con una falta de educación en el mejor de los sentidos. Quiero decir, venimos al mundo sin instructivo y de alguna manera hay cierta, pareciera, he estudiado mucho el fenómeno de la desigualdad social, me parece algo súper interesante y que algo muy profundo. La desigualdad social es algo que todavía no termino de entender, por eso escribí sobre Morelos. Realmente eso es lo que me hizo tomar el proyecto, estudiar sobre por qué pasa esto. Y creo que muchas de las obras que escribo o de lo que hago tienen que ver con esta pregunta sobre la desigualdad social. Y me parece que lo primero que tendríamos que hacer es buscar la posibilidad de educarnos nosotros. ¿Y cómo nos educamos? Vuelvo a la palabra, perdón, pero es referencias, tener más referencias. ¿Sabes? Una vez, y hacer lo que podamos por los demás. Mira, una vez, bueno, mis hijos son artistas, los dos mayores son artistas. Mi hija es bailarina, tiene 18 años, y Ramsés en realidad le atora muchas cosas, a la música, le atora al cine, le hace varias cosas, y ahorita está estudiando diseño en el IMBA. Y eh, él, justamente recuerdo hace un año, una cosa así, 2 años, que me decía mi hija que ella tiene una compañera de ballet que es de la generación de mi hijo. Bueno. Pero resulta con que la chica estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Estado de México y en la Facultad de Filosofía y Letras. Qué raro. Y entonces me platica una cosa que me pareció muy interesante. Me dice, en algún momento, justo yo viendo este problema, esto que me estás preguntando, yo decía, ¿qué puedo hacer yo? Entonces pedía permiso en la primaria y les iba a leer cuentos. Entonces les iba a leer a Oscar Wilde, o lo que yo veía que podría ser como muy factible para ellos, ¿no? Y me lo permitían. Entonces, bueno, lo hacía en los grupos donde iban mis hijos. Y resulta con que gracias a esto la chica eh, se interesó, yo entiendo, no sé si por el teatro, no sé si por la literatura, pero el chiste es de que ya estaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, una cosa que para mí realmente, pues era otra cosa, ¿no? Yo no sabía, permite modificar la vida de los demás. Y me parece que lo que podemos hacer es eso, aportar en la medida de las posibilidades, sean las posibilidades, para ayudar a los demás, para sembrar algo. Y los que no nos ayuden, buscar nuestras propias referencias, abrir un libro, somos un estado que no lee, abrir ir al teatro, consumir arte, consumir música. No les digo que apaguen a la música de banda, nada más que le bajen tantito y que se den otra oportunidad. Si quieren, después regresen a la música de banda, pero que se den otra oportunidad de ver posibilidades. Yo recuerdo que yo suelo trabajar mucho con escuelas en el Estado de México, con muchas escuelas, y entonces, y justo yo recuerdo que llegué a un lugar, y yo siempre he vivido en el Estado de México, de hecho nací en el Estado de México, y y recuerdo que llegué a un lugar que es Tultitlán, donde yo viví como 2 años de mi vida, justo cuando empecé mi carrera profesional. Y trabajé en una escuela que, por cierto, subías al segundo piso y se veía la casa donde yo vivía. Entonces yo les comentaba, pues yo vivía en esa casa. Y les decía, y ahora, ahorita, justo era cuando íbamos a España, me voy a España y mi hija está en Nueva York y es bailarina. Y yo vengo de la misma naturaleza y realidad que ustedes vienen. No es nada extraordinario. Lo único que yo hice con mi hija, para que mi hija tiene 3 años más que ustedes, lo único que hice fue darle referencias. O sea, mi hija se fue por su talento, no se fue por mí porque se fue becada. No se fue a Nueva York por mí, no fue una cosa que tuviera que ver conmigo, sino tenía que ver con ella, con el esfuerzo que ella genera todos los días. Pero si yo no le hubiera llevado a ver ballet, si yo no lo hubiera llevado al teatro, si yo no lo hubiera llevado al cine, a ninguno de mis hijos no tendrían otras referencias. Y entonces creo que eso es lo que tenemos que buscar, ofrecer y consumir más referencias que la realidad cotidiana en el Estado de México, que es tremenda. Sí, 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 sí.
Y te agradezco este comentario. Estamos a punto de cerrar y antes de eso quisiera también felicitar a tu hija por el esfuerzo, ¿no? Es el esfuerzo, porque pensamos que muchas veces llega así nada más por suerte y no, si no es un esfuerzo detrás, eso no quiere decir que el esfuerzo no es malo, es cómo lo vamos a enfocar, ¿no? Y sobre qué nos vamos a ir para perseguir nuestros sueños y cumplir. No es inmediato, estamos viviendo una inmediatez que todo lo queremos rápido aquí y ahora. No, es un trabajo de tiempo y sí con la satisfacción, ¿no? Y recuerdo mucho la obra Esperando a Godot, que luego nos quedamos esperando y esperando, y la espera no es en sí, sino es lo que hay dentro de esa espera, ¿no? ¿Cómo hago esa espera llevadera y aprendo de esa espera, no el resultado, porque nos vamos mucho por los resultados, que no está mal, es un motivante, pero no lo es todo, ¿no? En este tiempo de la inmediatez. Y Sí, antes de cerrar, me encantaría seguir platicando y lo comento, este espacio es para ti, para cuando decidas regresar, compartirnos tus proyectos. De todos claro. modos, todo lo que está en tu página, en la página web que tienes y Facebook, será puesto en la descripción de este video para que ustedes conozcan el trabajo del invitado de hoy. Y bueno, me gustaría cerrar con algo que tú quieras compartirnos antes de despedir la charla. Pues muchas gracias. Mira, creo que dije cosas, de entrada me gustó mucho la entrevista porque platicamos de cosas que nos afectan en lo general y me parece que eso es muy interesante. Eh, eh, Creo que dije cosas que quería decir y eso me parece muy valioso en cuanto a la entrevista, ¿no? Me preguntaste cosas que creo que son muy certeras en ese sentido. Creo que ya dije todo, pero si pudiera decir un comercial, creo que vamos a estar en la obra, una de las obras que dijo, que es más de 45,000, que es justamente la que estuvo en España. Tendrá una temporada en el Teatro Sergio Magaña. Están confirmándonos la fecha. Por ahí estábamos que entre si iba a ser para el siguiente año, teníamos idea de que iba a ser para el siguiente año, pero parece que la adelantaron para este año. Entonces estamos todavía le falta, pero bueno, y ahí vamos ya formados. Estamos viendo, todavía no sabemos si será en septiembre o en octubre. En la mañana me dijeron que quizás sería en octubre. Entonces, pues nada más que estén atentos, ojalá que nos puedan acompañar. Más de 45,000 es un proyecto que nace a partir de hablando de nuestras poéticas y nuestras realidades, de una chica mexiquense, de muchas chicas mexiquenses. Pues, bueno, esa es la historia de una, pero en realidad es una situación que se replica, que son llevadas a través de un modus operandi que es para el tráfico de la trata con fines sexuales, y que es un modus operandi en el cual se ligan a las chicas y finalmente las chicas terminan en una red de prostitución. A raíz de que empecé a ver ese caso replicado en el estado, no solamente en el Estado de México, sino en mi colonia, fue una situación no precisamente en mi colonia, en la colonia de enfrente, pero quiero decir que me tocó verlo enfrente, ¿no? Ujú. Y a partir de eso me pareció importante hablarle a esa generación y escribí la obra y me dieron una beca PEGDA para escribirla y a partir de eso creamos este proyecto que es más de 45,000 y que no, el nombre no obedece al número de víctimas. El número de víctimas es mucho más grande, desafortunadamente. Eh, es una revelación de la obra lo que obedece, pero un número 45,000 objetos, 45,000 billets, 45,000 pares de zapatos, es un número brutal si los juntamos todos. Entonces, pues ojalá que nos puedan acompañar. Vamos a hacer la versión digital también para ahorita en lo que regresamos al teatro tener esta opción. Entonces, pues será un gusto volver cuando tú me invites y creo que hay muchas cosas de qué hablar. Claro que sí, pues muchísimas gracias y estaremos pendientes y en cuanto ya tengas fecha, estaremos posteándola
para que vaya el público y obviamente ahí estaré presente para invitar a todo el público para que vaya al teatro, que esperemos que ya sea muy pronto y estemos todos muy bien. Pues muchas Ojalá que sí. gracias, Aldebarán, por estar aquí, por aceptar la invitación de hoy para esta charla y también a nuestros amigos que nos están mirando en estos momentos o pues ya saben, si les gusta el contenido que estamos generando, nos pueden dar like, nos pueden seguir, síganos en nuestro canal de YouTube, Bufón MX TV y pues nada, es eso y recuerden que nos vemos la próxima semana con otra charla más. Nos vemos, que estén muy bien. Bye bye. Bye.